Hola, buenos días. Vamos a comenzar con las sesiones online de la resolución de problemas en la asignatura de tecnologías de fabricación. Hoy vamos a ver el ejercicio número 2 de la colección de problemas resueltos de deformación plástica, concretamente de forja. El ejercicio, recordad que lo tenéis resuelto en la colección en Google Drive. Y la idea aquí con este vídeo es explicaros un poco más en detalle cómo se resuelve este tipo de ejercicios. El ejercicio es el que tenéis ahí indicado. Se pretende realizar una operación de encabezado en frío sin matriz, forja libre, para fabricar la cabeza de un clavo de acero al carbono. ¿Vale? Básicamente este tipo de procesos sería pues un poco como este que os dibujo aquí. ¿Vale? Tendríamos lo que es el punzón. Esta sería la barra que queremos deformar y aquí tendríamos lo que es un poco la otra parte de la matriz que presiona la barra, ¿vale? Entonces este punzón va a bajar y al bajar va a golpear y va a deformar plásticamente el material, de manera que el punzón bajará hasta una dimensión más o menos por aquí y la pieza pues va a pasar de esta geometría, de este diámetro, va a pasar a un diámetro así. ¿Vale? De manera que la altura inicial, que sería esta altura, pasa a una altura final que sería esta de aquí. ¿Vale? Es el encabezado en frío. ¿Vale? Que es un proceso de forja libre. En este ejercicio pues nos dicen que el coeficiente de resistencia de material es 640, de manera que K es 640, ¿vale? Newtons milímetro cuadrado. El límite elástico lo indicamos de esta manera, es 395 megapascales. El coeficiente de endurecimiento por acritud es 0,24. El coeficiente de rozamiento en la interfaz material-prensa es 0,1, es el coeficiente de rozamiento que tenemos aquí, ¿vale? En esta parte. Ese coeficiente de rozamiento es nu, que es 0,1. Se parte un alambre de diámetro 5 milímetros, es decir, esto de aquí es 5 milímetros. Y la cabeza final del clavo debe tener 10 milímetros, es decir, esta deformación final que vamos a hacer, esto es de 10 milímetros. Y 2 milímetros de espesor, es decir, nos están indicando que el espesor final es de 2 milímetros. En base a esto nos hace una serie de preguntas. La primera, ¿qué longitud de alambre habrá que dejar libre al inicio de la operación para poder realizar la cabeza final con las dimensiones exigidas? Segundo apartado sería la fuerza máxima a aplicar. El tercer apartado, que luego veremos, es el nuevo límite de fluencia del material. Recordar que este es un proceso de trabajo en frío, con lo cual va a haber un endurecimiento por acritud del material y al final vamos a acabar teniendo un material más resistente en cuanto al límite de fluencia con respecto al material inicial. Y por último nos pregunta la potencia máxima consumida por la máquina. ¿Vale? Pues vamos a ver el primer apartado, qué longitud de alambre habrá que dejar libre. Recordad. Vale, para este primer apartado es importante tener en cuenta que en deformación plástica se trabaja siempre con la hipótesis de que la densidad del material se mantiene constante. Es decir, el volumen del material antes y después de la deformación plástica se va a mantener constante. ¿Vale? Entonces, eso siempre que nos pregunten geometrías en forja, laminado, extrusión, etcétera, es una propiedad muy interesante de aplicar. ¿Vale? De esta manera, entonces, para este ejercicio, pues estaríamos hablando de que el volumen inicial es igual al volumen final. ¿Vale? Eso siempre lo vamos a aplicar.
Es decir, si nosotros inicialmente teníamos una barra que era una geometría de esta manera, con el punzón, ¿vale? Y aquí la matriz que estaba presionando, ese volumen inicial, que sería este volumen inicial, va a ser igual al volumen final. Cuando el punzón baje, se va a deformar y la parte final del clavo va a quedar de esta manera, con lo cual este otro volumen va a ser igual que el volumen inicial. ¿Vale? Esto es una propiedad muy importante a aplicar en deformación plástica. Entonces aquí tenemos un poco pues la resolución. El volumen inicial va a ser igual al volumen final. El volumen inicial de esta parte inicial de la barra es, al ser una barra cilíndrica, es pi por diámetro cuadrado partido por 4 por la altura inicial, recordar que era esta, ¿vale? Es igual al volumen final, pi diámetro cuadrado partido por 4 por la altura final, ¿vale? Que sería esta de aquí. Como lo sabemos todo salvo el diámetro, la altura inicial, pues de aquí obtenemos, por despejando, que son 8 milímetros. Es decir, esta altura de aquí debería de ser de 8 milímetros. Como el volumen se mantiene constante, pues es la dimensión que hay que dejar para conseguir un encabezado correcto. ¿Vale? Entonces recordar siempre esta propiedad, que es la que vamos a utilizar siempre en deformación plástica. En el segundo apartado nos preguntan la fuerza máxima que debe aplicar el punzón para llevar a cabo esta operación. ¿Vale? Aquí importante tener en cuenta la expresión de la fuerza de forja libre. La expresión de fuerza de forja libre es esta expresión que tenéis aquí, lo tenéis en el formulario. Si os fijáis, lo que tenemos es un factor de forma que depende de la forma del punzón o la estampa, que estuviera en el caso de una forja con estampa. En este caso, este factor de forma viene dado por esta expresión de aquí, porque se trata de forja libre. Forja libre aplica esta expresión. Luego tenemos la tensión en el eje 1 y el área que estamos forjando. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, si os fijáis, tenemos el punzón, la barra, ¿vale? Luego esto baja, de manera que vamos a acabar teniendo pues una barra así primero, luego seguirá bajando el punzón y acabaremos teniendo una barra así, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que lleguemos al punto final. El área que tenemos que tener en cuenta para la forja es el área de contacto. O sea, inicialmente sería esta área de aquí. A medida que va bajando el punzón, el área aumenta porque estamos deformando, sería esta área de aquí. Y en el punto final sería esta área de aquí. ¿Vale? Es el área de contacto. Si os fijáis, nos pregunta la fuerza máxima que debe aplicar el punzón. Entonces, a medida que al empezar a deformar plásticamente el material, tenemos una fuerza, pero esta fuerza se va a ir incrementando, porque el área cada vez va a ser mayor. Si os fijáis, cada vez que va bajando el punzón, el área de contacto es mayor, con lo cual esta fuerza se incrementa. Además, el factor de forma, si vemos la expresión, es esta expresión de aquí. Este es el coeficiente de rozamiento que hay entre punzón y la pieza, que se mantiene constante 0,1, pero esta D sería el diámetro equivalente, o el diámetro, porque en este caso es una barra, el diámetro de contacto. Este diámetro de contacto va aumentando cada vez que vamos bajando, con lo cual este diámetro aumenta a medida que baja el punzón. Y este es la altura, o sí, digamos la altura de la pieza. Inicialmente esta altura es muy grande, sería los 8 milímetros que hemos calculado antes, hasta llegar a los 2 milímetros finales. Entonces esta expresión, este factor de forma, va variando, no es constante. Y va variando de manera de que cada vez que baja el punzón, tenemos una KF mayor, porque D aumenta y H disminuye. Entonces el punto máximo de la fuerza máxima se va a dar con K máxima, que se va a dar al final, justo cuando estamos en el último momento de forja. El área va a ser también máxima en el último momento de forja, y la tensión dependería de cómo estamos haciendo el proceso. En un proceso en caliente, esta sigma es constante, ¿vale? Porque tendríamos las curvas tensión-deformación
podría llegar a ser, si recordáis, tenemos esta curva. Esta sería la que es en frío, ¿vale? Con K elevado a N. Y si estamos en caliente sería una curva así, donde N es igual a 0. ¿Vale? Entonces, la tensión sería constante si estamos en caliente, con lo cual no sería un factor a tener en cuenta para calcular la fuerza máxima, solo sería el factor de forma y el área. En este caso, como es en frío, evidentemente a medida que vayamos aumentando la deformación, a medida que va bajando el punzón, la tensión va a ser cada vez mayor, con lo cual sigma 1 también aumenta a medida que va bajando el punzón. En conclusión de todo esto, el punto máximo, la fuerza máxima se va a dar siempre en forja al final del recorrido del punzón. Y tenemos que calcularlo en ese punto. Y eso es lo que tenéis aquí resuelto. El área en el punto final va a ser el área que tenemos con un diámetro de 10, que es lo que me han dicho en el enunciado. Entonces el área es 25 pi milímetros cuadrados. El factor de forma, sabiendo que el diámetro es 10 y la altura es 2, que es el punto final. El punto final es de 2 milímetros. ¿Vale? Pues tenemos de 1,2. Y nos falta calcular la sigma 1. ¿Cuánto vale la sigma 1? La sigma 1 en un proceso de forja en caliente sería más directo porque sería una constante, pero en este caso es un proceso de forja en frío, con lo cual hay cierto endurecimiento por acritud que tenemos que calcular. ¿Vale? Entonces, la sigma 1, ¿cómo se calcula? La sigma 1 se tiene que calcular entrando en tablas. ¿Vale? Si recordáis de lo que hemos visto en clase, es importante que tengamos en cuenta que aquí tendríamos un sistema complejo. En deformación plástica, un poco la idea de estas tablas o sistemas equivalentes es que tenemos un sistema complejo de tensiones, ¿vale? Puede ser un sistema, por ejemplo, así, ¿vale? Y este es el sistema, digamos, real, y queremos pasar a un sistema equivalente. El sistema equivalente es un sistema de tracción uniaxial. Es decir, únicamente hay una tracción en ese eje. ¿Vale? Entonces lo que queremos hacer en un proceso de forja, ¿vale? En un proceso de extrusión, queremos pasar al sistema equivalente. Entonces este sistema equivalente es donde aplican las curvas de deformación plástica, estas curvas que os había dicho antes, ¿vale? De K elevado a N. Entonces yo lo que quiero calcular es cuánto vale esta sigma 1. Porque es lo que yo necesito para calcular la fuerza de punzonado, la fuerza de forjado. Pero para eso tengo que calcular cuánto vale la sigma equivalente. Y cuando calcule la sigma equivalente, vendré y desharé el cambio y calcularé la sigma en el eje 1. ¿Vale? Es un poco la idea de todos los procesos de formación plástica que estamos haciendo en clase. Entonces, para saber cuánto vale la relación que hay entre sigma equivalente y sigma 1, tenemos que ir a las tablas. Entonces, si vamos a las tablas, aquí tenéis un poco lo que tenéis en las tablas de clase. ¿Vale? Entonces, aquí lo que podéis ver es forja, laminado. Laminado fue el ejercicio que ya hicimos el otro día. Pues si os fijáis, aquí tenemos la tensión equivalente. Y la tensión equivalente equivale a menos sigma 1. ¿Vale? Entonces, para yo calcular sigma 1, lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale la sigma equivalente y será el negativo, ¿no? El valor negativo. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale la sigma equivalente. Para calcular la sigma equivalente, ¿qué ocurre? Que tengo que calcular la deformación equivalente. ¿Por qué? Porque la sigma equivalente yo lo calculo con la ecuación K elevado a N. ¿Vale? Esa ecuación es esta de aquí. Entonces necesito calcular, esto es E. Necesito calcular cuánto vale E sub E, y cuando calcule E sub E ya tengo la sigma equivalente. Y con eso calculo la sigma 1 y ya he acabado. Entonces, ¿cuánto vale la deformación equivalente? La deformación equivalente la tengo en estas tablas de aquí. La deformación equivalente es E equivalente y lo tenéis aquí. ¿Vale? Por tanto, la deformación equivalente nos dice que es igual a menos E sub 1. Nos dicen que E equivalente es igual
a menos E sub 1. Y la E sub 1 es esto. ¿Vale? Este es el eje 1, con lo cual en esta dirección lo que tengo que calcular, esta dirección vertical, tengo que calcular cuánto vale la altura final y la altura inicial. Y el logaritmo weberiano es E sub 1. De esa manera calculo E sub 1, calculo E sub e y voy hacia atrás y calculo al final sigma 1. ¿Vale? Es un poco lo que tenemos que hacer en este ejercicio. ¿Cuánto vale sub 1? Pues es el logaritmo weberiano de la altura final partido de la altura inicial, lo sabemos, 1,386. Muy importante aquí recordar que esto tiene que ser positivo, ¿vale? De manera de que el valor, ¿vale? El valor de la E equivalente, este valor de aquí tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos en tracción. Y si estamos en tracción, E sub e tiene que ser siempre positivo. Una vez que conocemos E sub e, podemos calcular la sigma 1. La sigma 1 es menos sigma sub e, y menos sigma sub e es la k elevado a n, ¿vale? Que es lo que os había dicho de esta gráfica de aquí. Sustituyendo nos sale que la sigma 1 es menos 692 megapascales. Fijaos que es negativo. Tiene que ser negativo, porque la sigma 1 es de compresión. Entonces la sigma 1 en forja tiene que ser negativo, así como la sigma E tiene que ser positivo, porque es tracción. ¿Vale? Por tanto, la fuerza de forjado máxima sería, sustituyendo, 65,2 kilonewtons. ¿Vale? Y con esto tendríamos ya el ejercicio resuelto de fuerza máxima. Siguiente apartado, aquí tenéis un poco las expresiones. Recordar, esto es interesante que lo recordemos, ya lo sabéis del ejercicio de laminado, pero recordar que cuando estamos trabajando en lo que es la curva tensión-deformación, esta es la expresión que aplica. Esta sería la curva que ya hemos dibujado varias veces. ¿Vale? Esta sería la expresión k elevado a n. Y esto es para calcular la tensión en un determinado, para una determinada deformación. 1, 2, bueno, vamos a decir EA, EB, para no confundirlo con las tensiones en el eje o las deformaciones en el eje principal. Pero muchas veces lo que queremos es la tensión promedio. La tensión promedio sería, si yo he deformado la pieza desde este punto hasta este punto de aquí, ¿vale? Está claro que a medida que voy deformando, cada vez la tensión cada vez es mayor y tengo una tensión que va incrementándose. Pero a lo mejor a mí lo que me interesa es calcular una tensión promedio. O sea, la tensión promedio, pues si hemos empezado más o menos por aquí y acabamos aquí, pues más o menos podemos decir que la tensión promedio sería una tensión más o menos por aquí. Una tensión promedio. ¿Vale? Mientras que la tensión puntualmente sería pues aquí, aquí, en función de la deformación en cada instante. Pues la tensión promedio, ¿cómo calcularla? Se calcula con esta expresión. Entonces no os confundáis porque hay dos expresiones generales. Una es esta curva y el punto de manera instantánea para calcular cuánto vale la tensión en ese instante determinado, y otra es la tensión promedio, la promedio que hay desde el inicio hasta llegar a esa deformación determinada, una deformación determinada. ¿Vale? En forja, como están preguntando la fuerza máxima, tengo que calcular la tensión en el eje 1 máxima, que se da justo aquí, cuando hemos hecho la deformación final. ¿Vale? Por eso hemos utilizado esa expresión y no la tensión promedio. Vale, el ejercicio siguiente habla de cuál es el nuevo límite de fluencia. ¿Vale? El nuevo límite de fluencia del material que compone la cabeza del clavo. Lo que tenemos que pensar aquí es que nuestro proceso es este de aquí, otra vez la curva, ¿vale? Porque estamos en un proceso de trabajo en frío, ¿vale? Esta es la curva. Este sería el límite de fluencia inicial, que nos dicen que es de 395 megapascales, y vamos deformando plásticamente hasta llegar a un punto, por ejemplo el de aquí, que sería cuando la altura final ha sido de 2 milímetros, ¿no? Que es lo que nos dice en el ejercicio, una determinada E, ¿vale? De hecho la tenemos aquí, para una E de 1,386.
Vale, entonces, el material empieza a deformarse plásticamente cuando superamos esta tensión, porque es el límite de fluencia. Entonces, a partir de aquí, recordar que estamos en la zona plástica. Esta es la zona plástica. ¿Vale? Es donde nos interesa trabajar, porque estamos dando forma a los materiales. Una vez que hemos llegado a este punto, que ha sido la formación del clavo, la forma final del clavo, hay una cierta recuperación elástica, una pequeña recuperación elástica, y nos quedamos aquí, ¿vale? Una deformación plástica fija, constante, equivalente de un determinado valor. Si ahora yo ese material ya deformado plásticamente lo quiero seguir deformando plásticamente, el comportamiento sería este. Tendríamos un comportamiento similar, volveríamos a llegar a este punto y luego una cosa así, más o menos, o ligeramente superior o prácticamente la misma curva, ¿vale? Nosotros la hipótesis un poco es que sigue más o menos la misma curva. Pero está claro que empieza otra vez a deformarse plásticamente cuando superamos este valor. Este sería el nuevo límite elástico. Ese sería el nuevo límite elástico. ¿Vale? Y a partir de aquí volveríamos a entrar en la zona plástica. ¿Vale? Zona plástica. Entonces, ¿cuál es el nuevo límite elástico del material? Se ha endurecido por acritud debido a este comportamiento ascendente. Y entonces el nuevo material, para seguir deformándolo plásticamente, tenemos que superar esta nueva tensión, que es el nuevo límite elástico. Y es equivalente a la tensión que nosotros teníamos con la curva inicial. ¿Vale? Entonces, hay que calcular cuánto vale esta tensión, que es simplemente sustituir en k elevado a n con un valor de 1,386. ¿Vale? Esta sería la tensión a la que llegamos justo al final, con una deformación de 2 milímetros, y es el nuevo límite elástico. Si yo quiero seguir deformando el material después, tengo que superar este nuevo límite elástico. ¿Vale? Entonces, a nivel porcentual, pues se dice que ha habido un incremento del límite elástico del 75%. ¿Vale? Entonces es un ejercicio muy directo, pero hay que entender un poco este concepto de endurecimiento por acritud y qué es lo que ocurre para seguir deformando plásticamente el material, que es que esta curva se comporta de esta manera que os he puesto aquí. Y ya pasamos al punto D. El punto D indica: calcule la potencia máxima consumida por la máquina de encabezado en frío sabiendo que se producen 45 clavos por minuto. Asuma que los movimientos en vacío de la máquina durante la operación suponen el 70% del tiempo en el proceso. Vale, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a estar produciendo 45 clavos. 45 clavos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar, vamos a producir 45 clavos en un minuto, y sabemos que el 70% de máquina no está realizando nada, lo que nosotros sabemos es que un minuto son 60 segundos y solo estamos utilizando el 30% de ese minuto para deformar plásticamente. Entonces, el 30% de 60 segundos sería esta multiplicación. Ese es el tiempo que estamos trabajando nosotros realmente, deformando plásticamente el material. Como hay 45 unidades que obtenemos en ese minuto, utilizando solo el 30%, realmente estamos deformando un clavo en 0,4 segundos. ¿Vale? Entonces digamos que tendríamos el punzón, ¿vale? Entonces pues lo que está ocurriendo es esto: baja el punzón y acabamos teniendo esta forma, ¿vale? Con la cabeza del tornillo, con esta forma. Y este movimiento lo hace en 0,4 segundos, ¿vale? Que es lo que nos dice en el enunciado. Lo que yo quiero calcular es la potencia máxima. Entonces la potencia yo la puedo calcular como fuerza por velocidad. Es un poco la estrategia en este ejercicio. Entonces lo que a mí me interesa es calcular la fuerza durante la operación y a la velocidad a la que se está moviendo el punzón. Aquí hay una hipótesis que no nos dicen que hagamos, pero como nos falta información es la que suponemos. Suponemos que el movimiento del punzón es, digamos, homogéneo, digamos, la velocidad es constante. Entonces no hay una aceleración, digamos así, sino que la deformación plástica se hace a velocidad constante.
Para eso, para calcular la velocidad, como sabemos que lo que recorre son 6 milímetros, esto son 6 milímetros, ¿vale? Son 6 milímetros porque es 8 menos 2, ¿vale? 8 es la altura inicial, 2 es la altura final, con lo cual recorre 6 milímetros. 6 milímetros en 0,4 son 15 milímetros por segundo. Esa es la velocidad a la que se está moviendo el punzón. Si yo multiplico por la fuerza que he calculado antes, lo que tengo es la potencia máxima, que son de casi 1 kilovatio. Aquí una cosa muy importante, nos preguntan la potencia máxima, ¿vale? Por eso estamos haciéndolo así. Porque la potencia máxima será la fuerza máxima por la velocidad máxima. La velocidad es constante, no hay una velocidad máxima, esta es una hipótesis. Entonces hay que buscar la fuerza máxima, y la fuerza máxima se da justo aquí, al punto final de la deformación plástica. Digo que es importante porque realmente ¿qué comportamiento tendrá la máquina? Si nosotros ponemos aquí un poco en la escala de potencias, y esto es un poco el tiempo, ¿qué comportamiento tendrá esta máquina? Pues nos dicen que el 70% no está realizando nada, con lo cual durante el 70% la potencia es cero. Realmente no es cero porque en vacío la máquina seguro que está consumiendo, ¿vale? Pero nosotros estamos, digamos, simplificando para la resolución del ejercicio, ¿vale? Entonces tendríamos, no hay nada durante ese 70% del tiempo, y en este otro 30% lo que tenemos es justo la deformación plástica. Entonces la deformación plástica que ocurriría un poco, pues un poco de esta manera, porque digamos que la potencia sería fuerza por velocidad, la velocidad es constante, pero la fuerza, recordar que era el factor de forma por la tensión por el área. El área va incrementándose, la tensión va incrementándose porque hay un descenso de magnitud, y el factor de forma va incrementándose porque aumenta el diámetro y disminuye la altura, con lo cual son tres factores que se incrementan y multiplicados. O sea que aquí lo que tenemos es un comportamiento un poco, digámoslo así, ¿vale? La potencia va incrementándose de manera muy elevada para acabar luego otra vez a cero, ¿vale? Entonces, que sería prácticamente pues un salto así, ¿vale? Y lo que nosotros hemos calculado es esta potencia. Hemos calculado esa potencia, que es de casi 1 kilovatio. Pero si nos hubieran preguntado la potencia media, o el consumo medio, o el coste eléctrico por pieza, etcétera, tendríamos que haber calculado una potencia media, que habría sido más o menos una potencia de este estilo, ¿vale? No tiene nada que ver con la potencia máxima que hemos calculado aquí, ¿vale? Mucho cuidado con esto, ¿vale? En los ejercicios muchas veces se pregunta potencias medias, consumos medios, etcétera, y entonces no habría que calcular esto. Habría que calcular pues el promedio, calcular una fuerza promedio, calcular una potencia promedio, etcétera, ¿vale? O integrar esta expresión, o bueno, varias soluciones, ¿vale? Pues nada, si tenéis alguna cuestión sobre este ejercicio, me escribís al foro y